Mis papás regresaron de Dubái sin mi hija de 8 años. Al principio pensé que había entendido mal. Luego me dijeron que la habían dejado con Carlos porque, según ellos, era lo mejor para Lucía. No grité en ese momento. Saqué el celular, abrí los documentos que tenía guardados y empecé a buscar cómo traerla de vuelta. Llegué al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 11:12 de la mañana, con un café frío en una mano y un ramo pequeño de margaritas en la otra. Lo compré porque Lucía siempre ha amado las flores. Las mete entre las páginas de sus libros y luego se le olvida. Semanas después las encuentra secas y se emociona como si fueran nuevas. Lucía no tiene celular. Tiene 8 años. Todavía se le olvida cerrar bien la mochila y luego se sorprende cuando se le caen los lápices. Por eso yo estaba frente a las puertas de llegadas, mirando cada cara. Era un viaje corto, de fechas cerradas. Salida el viernes por la noche, regreso el miércoles. Mis papás lo presentaron como una oportunidad familiar. Iban mis papás, mi hermana Andrea, su esposo Daniel, sus hijos Valeria y Mateo, y Lucía. Laura, tú quédate. Descansa. Trabajas demasiado, me dijeron. Yo les creí. No era que confiara del todo en ellos. Pero Lucía estaba feliz. Y yo quería ser una mamá capaz de decir que sí a algo grande, aunque no pudiera pagarlo. Tramité el permiso de salida por esos días exactos, con copia de la resolución de guarda y custodia a mi favor. Le tomé foto a la autorización, los pasaportes, la reservación y los mensajes. Como madre soltera, aprendí a guardar pruebas. Las puertas se abrieron. La gente empezó a salir en grupos. Entonces vi a mi familia. Primero salió mi mamá, con el cabello arreglado y una sonrisa que no le llegaba del todo a los ojos. Mi papá iba a su lado. Detrás venía Andrea, con los lentes de sol sobre la cabeza. Daniel jalaba una maleta de mano y miraba hacia el piso. Valeria y Mateo venían cansados, arrastrando sus maletitas. Yo sonreí por reflejo. Luego conté. Mis papás, Andrea, Daniel, Valeria y Mateo. Lucía no venía. Di un paso al frente. ¿Y mi niña?, pregunté. Mi mamá no se alteró. Eso fue lo primero que me dio miedo. No sus palabras, sino su calma. Laura, no te pongas así, contestó, bajando la voz. No me estoy poniendo de ninguna manera. Te estoy preguntando dónde está mi hija. Andrea soltó una risa corta, incómoda, como si yo estuviera haciendo una escena antes de tiempo. Valeria se talló los ojos. Estaba agotada. Miró a mi mamá, luego a mí, y dijo casi en un murmullo, Lucía. Se quedó allá, por un segundo. Mi cabeza intentó acomodar esa frase como si pudiera tener una explicación normal. Esperé que alguien dijera que venía en otro vuelo, que hubo un problema con el boleto, que estaba con personal de la aerolínea. Nadie dijo nada. Miré a mi papá. ¿No viene con ustedes? Él suspiró. ¿Lo hablamos en la casa? No. Lo hablamos aquí. ¿Dónde está Lucía? Andrea se acercó demasiado. Laura, no armes esto aquí. Vine por Lucía. No por ustedes. Mi mamá intentó tocarme el brazo. Todo está bien. Mateo, medio dormido, dijo. Está. Con Carlos. Mi mamá lo calló con la mirada. Me quedé viendo a Mateo porque por un momento no entendí lo que acababa de decir. Carlos, mi exesposo, el hombre que llevaba años siendo más un nombre en documentos que una presencia real. 3 años sin verla. 3 años sin llamadas. Sin pensión. Sin cumpleaños. Sin preguntar por la escuela. Sin saber si todavía dormía con la lámpara prendida. Lucía apenas lo recordaba. Cuando alguien lo mencionaba, fruncía la cara como si estuviera tratando de ubicar a un personaje de un cuento que leyó hace mucho. Miré a Andrea. ¿Le dejaron a Lucía a Carlos? Laura, está con su papá, dijo ella. No es un extraño. Mi mamá apretó los labios. Entre todos pensamos que era lo mejor para ella. Sentí la boca seca. ¿Lo mejor para ella es dejarla en otro país sin su mamá? Mi papá se puso serio. Esa seriedad suya que en mi familia siempre significaba que la conversación se iba a cerrar aunque nadie hubiera respondido nada. Laura, tú apenas puedes con todo. Trabajas sin parar, estás cansada, siempre estás al límite. Carlos puede darle estabilidad. Es su papá.
agregó mi mamá. Tiene recursos. Puede darle oportunidades. Oportunidades. Esa palabra me sonó a excusa. Estaban tensos, sí, pero convencidos de que yo era la única que no entendía. Dame su dirección. Andrea negó con la cabeza. No. Dame su teléfono. No, dijo mi papá. No vas a ir a armar un problema allá. Quiero a mi hija. Mi mamá entrecerró los ojos. Lo hicimos para ayudar. Pensamos que después ibas a entender. Como si pudieran decidir sobre mi hija entre todos y luego avisarme. Saqué el celular. Me temblaban las manos, pero moverme me ayudaba. Llamé al número viejo de Carlos. Me mandó directo al buzón. Volví a marcar. Otra vez buzón. Me di la vuelta, porque si seguía mirándoles la cara, no iba a poder pensar. Abrí Google y escribí su nombre. No lo había buscado así en mucho tiempo. Ahora estaba en todos lados. LinkedIn, notas de negocios, fotos de eventos. Carlos dándose la mano con hombres de traje. Seguí bajando, hasta que vi una publicación de hacía 2 horas. Era una foto en un lugar elegante, demasiado iluminado, con mesas blancas y ventanales altos. Carlos sonreía con el brazo alrededor de una niña de vestido rosa. Lucía, su cabello, sus hombros encogidos. Esa manera de quedarse quieta cuando intenta no llorar. Sentí que el cuerpo se me quedaba sin fuerza. El texto hablaba de familia, bendiciones y nuevos comienzos. Carlos no había tenido ni un martes por la tarde para llamar a su hija, pero ahora la estaba presentando como parte de su vida. Detrás de mí, Andrea dijo: «No exageres, Laura». Me volteé despacio. Mi familia estaba ahí, con sus maletas, en medio del aeropuerto, como si hubieran hecho algo difícil pero necesario. No lloré. No ahí. Los miré y dije: «Voy a hacer lo que tenga que hacer». Mi mamá ladeó la cabeza. «Ahorita estás enojada, pero era lo mejor». Asentí una sola vez. No porque estuviera de acuerdo, sino porque necesitaba quedarme quieta. En ese momento entendí que ya no estaba tratando de convencerlos. Tenía que recuperar a Lucía. Yo veía el patrón. Solo nunca imaginé que llegara hasta mi hija. Andrea siempre fue la favorita. En mi familia nadie lo decía, pero todos lo sabíamos. De niñas, si Andrea quería algo, mis papás encontraban la forma. Si yo necesitaba algo, me decían que era muy independiente. Cuando crecimos, siguió igual, solo que ahora la ayuda era con dinero, viajes y pagos. Lucía y yo no quedábamos fuera de una manera abierta. Era más sutil. Pensamos que estabas ocupada. Creímos que no ibas a poder. Frases que una termina tragándose porque quiere que su hija tenga abuelos, primos, familia. Luego estaba Carlos. Carlos podía ser encantador. Lo hizo con mis papás, con sus clientes y conmigo. También lo hacía con Lucía. En ratos cortos. Jugaba con ella. Se tomaba fotos como si fuera un papá ejemplar y luego volvía al celular. Nos separamos cuando Lucía tenía 4 años. El año antes del divorcio fue un desorden. Carlos aparecía, desaparecía, prometía cosas y las cancelaba. Lucía preguntaba cuándo venía su papá, y yo le decía que pronto porque no sabía qué hacer con la esperanza de una niña. El divorcio salió cuando ella tenía 5. La guarda y custodia quedó a mi favor. Carlos tenía visitas, pensión y horarios. En papel todo se veía serio. En la vida real, él desapareció, sin fines de semana, sin vacaciones, sin llamadas, sin apoyo. Lucía dejó de preguntar por él. No porque no le doliera, sino porque los niños aprenden a adaptarse cuando los adultos fallan. Yo seguí trabajando. Soy maestra de secundaria en una escuela de la Ciudad de México. Me gusta mi trabajo, aunque a veces me deja sin aire. Ser maestra y madre soltera es vivir haciendo cuentas. Vivíamos en un departamento viejo de Portales, con una renta de contrato antiguo, de esas que una cuida porque sabe que ya no encontraría otra igual. Cada quincena era decidir qué podía esperar. Entonces mis papás anunciaron Dubái. Lo dijeron de manera casual, como quien dice que va a Cuernavaca el fin de semana. Yo recuerdo haber pensado que no era normal. Dubái sonaba a que alguien más estaba pagando, y eran demasiados vuelos para tan pocos días. Después dijeron que querían llevar a Lucía. No a mí, solo a Lucía. Eso fue raro.
Pero Lucía estaba emocionada. Dubái le sonaba a otro planeta. Edificios altísimos, albercas, desierto, desayunos con muchas cosas, fotos con sus primos. Yo no podía darle eso. Así que dije que sí. Firmé la autorización por los días exactos. Guardé copias. Le preparé su maleta. Le puse etiquetas a su ropa como si fuera a un campamento. También le guardé un cuaderno pequeño para que pegara flores, boletos o lo que se le ocurriera. Durante el viaje intenté hablar con ella, solo lo suficiente para escucharla. Cada vez alguien contestaba con una excusa. Está en la alberca. Está comiendo. Está cansada. Está feliz, Laura. Déjala disfrutar. Andrea mandaba fotos. Lucía con un helado. Lucía en el hotel. Lucía con sus primos. Se veía sonriente en algunas, seria en otras. Pero yo me dije que era normal, que estaba cansada, que yo era su mamá, no detective. Después supe que Carlos llevaba semanas hablándoles a mis papás. Les decía que yo estaba rebasada, que Lucía necesitaba una vida mejor y que él podía pagar lo que hiciera falta. También les pagó parte del viaje. Ellos no lo vieron como una compra, lo vieron como una ayuda. Ahí, frente a las puertas de llegadas, terminé de entenderlo. El viaje también había sido una forma de sacarla de México. Intenté una vez más hacerlo de la manera práctica. Solo díganme dónde está, dije, lo bastante bajo para que Valeria y Mateo no escucharan más. Una dirección, un teléfono, lo que sea. Nadie me respondió. Ellos ya habían decidido que yo era el problema. Entonces hice algo que mi familia nunca soportó. Pedí ayuda frente a otros. Me acerqué a personal del aeropuerto y expliqué lo que pasaba. Después pidieron apoyo de seguridad y de la Guardia Nacional. Yo tenía mi celular, la autorización de viaje, los mensajes, la resolución de guarda y custodia guardada en formato PDF. Dije la frase con la voz más clara que pude. Mi hija menor salió del país con permiso limitado y no fue de vuelta. La cara del elemento cambió. Me pidió nombre, edad, destino, quiénes viajaron con ella y cuál había sido el acuerdo. No le conté mi vida. Le di fechas. Salida viernes. Regreso miércoles. Permiso limitado. La niña no volvió. Le enseñé la carta, la resolución y las capturas. Mis papás debieron pensar que alguien me iba a decir que me calmara y que arregláramos eso en familia. No pasó. Llegaron 2 personas más. Solo queríamos ayudar, decía mi mamá. Esto es un asunto familiar. Mi papá repetía que no había necesidad de armar un escándalo. Andrea soltaba risas ofendidas. Daniel seguía atrás, callado. Las autoridades no estaban ahí para entender nuestros resentimientos. Estaban ahí porque una niña no había regresado. Me senté en una silla de plástico con el celular sobre las piernas. La rodilla me temblaba sin que pudiera controlarla. Un agente regresó conmigo y me explicó que la aerolínea no podía darme datos privados a mí, pero que ante la autoridad había confirmado algo básico. Lucía no había abordado el vuelo de regreso. Ahí estaba. No era una conexión perdida. No era un malentendido. Después pasó algo que terminó de acomodar todo. Mi papá, al intentar justificarse, mostró mensajes donde Carlos hablaba de cubrir gastos y compensarlos por las molestias. Ahí venían un teléfono, una dirección y el nombre del edificio donde, según él, Lucía estaría segura. También entendí que mis papás le habían entregado el pasaporte. No era una prueba completa de todo, pero sí bastaba para entender que aquello no había sido improvisado. Me levanté demasiado rápido. Necesito una copia de esos datos. No me la querían dar. El agente les pidió que cooperaran. Mi mamá empezó a llorar, pero no por Lucía. Lloraba porque la estaban tratando como a alguien que había hecho algo malo. Me dieron la dirección. Un edificio, una zona, un teléfono. Ver una dirección en Dubái escrita en una hoja se sintió absurdo, demasiado poco para encontrar a una niña. Me tomaron una declaración inicial y me indicaron que ampliara la denuncia ante el Ministerio Público. También me dijeron que conservara todo, que no borrara mensajes y que avisara a la Embajada de México. Mientras seguían hablando con mi familia, me aparté y marqué al número. Sonó 2 veces. Laura, dijo Carlos. No sonó sorprendido. Dijo mi nombre como si atendiera un pendiente molesto. Pásame a Lucía. Hubo una pausa.
Está ocupada. Tiene 8 años. Pásamela. Otra pausa. Luego suavizó la voz. Está tranquila. No la alteres. La sacaste de México sin avisarme. No la ves desde hace años. Es mi hija, dijo. No la robé. La guarda y custodia está a mi favor. El permiso era por días exactos. No voy a discutir esto por teléfono. ¿Por qué ahora, Carlos? Respiró. Porque puedo darle una vida mejor. Estabilidad, oportunidades. Tú has estado batallando mucho. Otra vez esa palabra. Oportunidades. Ya no me sonó a ayuda. Tú no la conoces. Sé lo suficiente. No sabes que necesita una luz prendida cuando se asusta. Laura, no hagas esto más grande. Y colgó. Miré la dirección. Miré el número de reporte. Miré la hora. Hice una lista en el celular porque necesitaba ordenar algo. Encontrar a Lucía. Contactar a la Embajada de México. Juntar documentos. Llegar a Dubái sin cometer un error que Carlos pudiera usar contra mí. Antes de moverme, abrí LinkedIn otra vez. El perfil de Carlos estaba lleno de publicaciones sobre liderazgo, expansión, familia y responsabilidad. Carlos siempre había sabido dar buena cara. Debajo de la publicación había nombres de personas importantes. Uno se repetía varias veces. Eduardo Landa, un posible socio al que Carlos llevaba semanas tratando de impresionar. No sabía todos los detalles, pero entendí que su imagen le importaba. Terminé mi declaración lo más rápido que pude. Luego fui al mostrador de una aerolínea, abrí la aplicación del banco y compré el vuelo más cercano a Dubái. Salía esa noche, con escala. Fue un cargo que no podía pagar. Lo puse en una tarjeta que ya venía arrastrando. No pensé en intereses. En la sala de espera, me temblaban tanto las manos que tuve que presionar las yemas contra la palma para quedarme quieta. Cuando el avión despegó, traté de pensar en pasos concretos. No dormí. Lo intenté. Cerré los ojos, conté respiraciones. Me dije que necesitaba descansar para pensar bien. Mi cabeza no hizo caso. Investigué el perfil de Carlos, su empresa, la alianza que estaba buscando, las fotos del evento, los lugares etiquetados. Por las publicaciones entendí que no era una sola cena. Era un encuentro de 3 días, y la cena de cierre era el viernes por la noche. No era un plan. Era la única ventana que me quedaba. También busqué los datos de la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos. Estaba en Abu Dhabi, no en Dubái. Guardé el número de emergencia. Escribí un correo con mi nombre, el de Lucía, la resolución de guarda y custodia, la autorización vencida y el número de reporte. Adjunté documentos desde el avión, con el internet fallando y las manos torpes. Entre la escala, las salas de espera, el cambio de horario y las horas sin dormir, dejé de entender bien qué día era. Cada hora era una hora en la que Carlos podía moverse primero. Cuando por fin llegué a Dubái, el cuerpo ya no me respondía igual. Había sol fuerte, vidrio por todos lados y una sensación de que todo costaba más de lo que decía. Salí del aeropuerto con la dirección escrita en un papel y la cabeza fuera de hora. La dirección existía. Eso no significaba que me sirviera. Tener una dirección no era saber dónde estaba Lucía. Yo no podía perder horas discutiendo en una recepción mientras Carlos decidía llevársela a otro lado. Me quedé afuera un momento y volví a revisar LinkedIn. Entonces apareció una publicación nueva, de hacía unos minutos. El evento seguía. Era una foto brillante en un salón de negocios. Mesas blancas, luz cálida, gente arreglada, copas sobre las mesas. Carlos sonreía demasiado, y en una esquina, medio volteada, estaba Lucía con un vestido que yo reconocí. Se veía rígida, con los hombros altos, como una niña a la que le dijeron que no se moviera. La publicación tenía ubicación. Leí el nombre del lugar 2 veces. Luego me subí a un taxi y lo dije. Cuando llegamos, entendí rápido que no iba a entrar. Seguridad en la entrada, lista de invitados, empleados moviéndose con discreción. Yo seguía con la misma ropa con la que había ido al aeropuerto en México. Tenía el pelo mal, la cara cansada y los ojos de alguien que no había dormido. El guardia me miró con educación, pero su cara decía que no. No discutí. Sabía lo que pasaría si empezaba a gritar.
Me iban a sacar antes de poder hacer algo útil. Volví al taxi y miré la entrada por la ventana. Las puertas giratorias, los invitados riendo, el personal yendo de un lado a otro. Afuera, todo seguía normal. Yo no podía entrar, así que tuve que pensar. Abrí LinkedIn. Hice una publicación pública. No fue larga, fue una declaración clara. Mi nombre, el nombre de Lucía, la guarda y custodia a mi favor, la autorización de viaje limitada, la menor no devuelta, reporte levantado, documentación disponible. Etiqueté la empresa de Carlos, a Eduardo Landa y a otras personas que aparecían en las publicaciones del evento. No pensé que una publicación fuera a devolverme a mi hija. Solo quería que Carlos dejara de ser el único contando la historia. Luego, intenté mandar mensajes privados. LinkedIn me bloqueó porque no estábamos conectados y apareció la opción de actualizar a Premium. Me pareció absurdo tener que pagar en ese momento, pero lo hice. Me equivoqué 2 veces al escribir los datos. Cuando se activó, mandé mensajes. Primero a Eduardo Landa, luego a cualquier persona con cargo suficiente para entender el riesgo. Soy la madre de Lucía y tengo la guarda y custodia legal. Mi hija salió de México con una autorización limitada y no fue devuelta. Tengo resolución judicial, autorización de viaje, reporte ante autoridad y evidencia de coordinación con terceros. Puedo enviar pruebas de inmediato. Adjunté lo necesario: resolución, autorización, número de reporte, capturas y la información sobre pagos. No quería discutir con Carlos. Quería que los demás vieran lo que estaba pasando. Unos minutos después, recibí una llamada de un número desconocido. Era una mujer que dijo trabajar con el equipo del evento. Me preguntó si podía acreditar lo que había escrito. Le dije que sí, y reenvié los documentos. No me prometió nada. Solo dijo: espere cerca y no intente entrar. No era suficiente, pero era algo. Mientras esperaba, me llamó una persona de la embajada. Me habló con cuidado. Me pidió que no enfrentara a Carlos sola, que guardara ubicación, que tuviera listos los documentos, que si lograba tener a Lucía conmigo me moviera de inmediato hacia un lugar seguro y mantuviera comunicación. También me explicó algo que me dejó más fría. Nada sería automático. No bastaba con decir que era su mamá. Necesitaba documentos, calma y no cometer un error que Carlos pudiera usar contra mí. Dejé el celular sobre las piernas y miré la entrada. Pasaron minutos. Luego más. El aire acondicionado del taxi sonaba constante. Mi pie no dejaba de moverse. Entonces hubo movimiento. Un grupo de hombres salió junto. Trajes impecables, pasos rápidos, caras tensas. Uno de ellos era Eduardo Landa. Lo reconocí por las fotos. No se detuvo. Subió a un auto con otros 2 y se fueron. Yo no me moví. Lucía no había salido. Las puertas siguieron abriéndose y cerrándose. La tarde se alargaba. Luego salió Carlos. Solo. Con el celular en la mano. La mandíbula dura. Ya no parecía cómodo. Parecía alguien tratando de contener una crisis. Se detuvo en la banqueta, escribió algo, caminó unos pasos, regresó, volvió a escribir. Después, entró otra vez. A los pocos minutos, las puertas se abrieron. Lucía salió tomada de la mano de una mujer que no conocía. La mujer parecía asistente o niñera. Lucía miraba alrededor con los ojos abiertos, buscando algo sin atreverse a esperarlo. Entonces, me vio. Se quedó quieta un segundo. Luego corrió. Yo ya estaba fuera del taxi antes de pensarlo. ¡Mamá! La voz se le rompió a la mitad. La recibí contra mí. Sentí su cuerpo temblando. La abracé tan fuerte como pude sin lastimarla. Estoy aquí, le dije al oído. Ya estoy aquí. Ya te tengo. La mujer se acercó, nerviosa. Me pidió mi identificación. Se la di mientras sostenía a Lucía. Revisó mi nombre. Miró los documentos abiertos en mi celular y luego volteó hacia la entrada. Me indicaron entregársela a usted, dijo apenas. No sonó convencida. Sonó asustada. No era una decisión de ella. Se notaba que solo estaba cumpliendo una instrucción. Entonces apareció Carlos, rápido, demasiado cerca. Se frenó al verme. Por un segundo se le notó el golpe. Luego vino el enojo. ¿Qué haces aquí?
dijo entre dientes. No le contesté. Lucía se pegó más a mí. Eso bastaba. La acomodé contra mi costado y caminé de regreso al taxi. Carlos habló detrás de nosotras. Me dijo cosas que sonaban a advertencia y a amenaza al mismo tiempo. Podía llamar a seguridad, pero no lo hizo. Había demasiada gente mirando. Cerré la puerta. Puse seguro. Le di al conductor la dirección que la embajada me había indicado para avanzar hacia Abu Dhabi y le pedí que saliera. Lucía seguía agarrada de mi mano. Su respiración se cortaba y luego volvía. Tenía los ojos hinchados. «Vamos con la gente de México», le dije. «No voy a soltarte». Asintió rápido, como si necesitara obedecer para que todo saliera bien. «¿Ya no me vas a dejar?». Me dolió tanto que tuve que respirar antes de contestar. «No. Vine por ti y nos vamos juntas». El trayecto a Abu Dhabi tomó casi hora y media. Lucía no quiso hablar mucho. Se quedó con la mano metida en la mía, mirando por la ventana. Yo le contestaba las pocas preguntas que hacía y mandaba mensajes a la embajada para avisar por dónde íbamos. No voy a contar cada detalle de las llamadas, las esperas y los trámites, porque todavía me cuesta recordarlo sin que se me cierre la garganta. Lo importante es esto. Presenté documentos, expliqué fechas, mostré la resolución, el reporte, las publicaciones y los mensajes. La embajada no podía resolverlo todo por mí, pero dejó constancia, me orientó y me ayudó a no moverme a ciegas. Carlos se había quedado con el pasaporte de Lucía. Al principio nadie quiso entregarlo. Esa noche dormimos poco, en un cuarto pequeño cerca de donde nos indicaron esperar. Lucía se quedó pegada a mí. Cada vez que yo me movía, abría los ojos. A la mañana siguiente, un abogado de Carlos llamó. Hablaba con cuidado. Quería saber qué documentos había enviado, a quién y si pensaba denunciar en México. No le respondí más de lo necesario. Repetí que Lucía debía regresar conmigo. Horas después, cuando Carlos entendió que el asunto ya no podía manejarlo como una foto de negocios, mandó el pasaporte con una asistente. No lo hizo por conciencia, lo hizo porque ya había demasiadas personas mirando. No fue rápido. Hubo llamadas, verificaciones, firmas, horas sentadas en sillas incómodas y una niña que se dormía a ratos sobre mi pierna. Fue rápido para lo que era, y aún así cada minuto pesaba. Subimos al avión de regreso al día siguiente, con Lucía pegada a mí. No fue una salida limpia ni sencilla. Revisaron documentos, hubo llamadas, y yo no respiré hasta que el avión despegó. Lucía no quiso sentarse junto a la ventana ni soltarme para comer. Se quedó con la cabeza sobre mi brazo casi todo el vuelo. A ratos cerraba los ojos y los abría de golpe. «Estoy aquí», le decía cada vez. Y ella volvía a respirar. Las primeras semanas en México, Lucía no me dejaba fuera de su vista. No era solo que quisiera estar conmigo. Tenía miedo de que volviera a desaparecer. Si yo entraba al baño, se quedaba afuera. Si bajaba a tirar la basura, se pegaba a la ventana. Si salía al Oxxo por leche, tenía que hablarle por videollamada todo el camino. En las noches despertaba y preguntaba en voz baja, «¿Sigues aquí?». Yo ponía la mano en su espalda. «Sí, aquí estoy. No me voy». No me contó todo de una vez. Me fue diciendo cosas sueltas, cuando podía. Me dijo que la mujer del evento era una niñera contratada por Carlos, que casi siempre estaba con ella. Carlos aparecía para fotos, para comidas, para momentos donde había otros adultos mirando. Luego se iba. Me dijo que lloró muchas veces, pero bajito, como si estar triste pudiera meterla en problemas. También me dijo algo que me dejó fría. La habían ensayado. Si alguien le preguntaba, tenía que decir, «Quiero estar con mi papá». Tenía que decir, «Estoy muy feliz aquí». Tenía que decir, «Mi papá es muy bueno conmigo». Lo practicaron con ella como si fueran líneas. También le dijeron que yo estaba de acuerdo y que solo tenía que portarse bien unos días. Al principio, no podía pasar frente a una maleta sin ponerse pálida. No quería dormir en casa de nadie. No quería que mis papás dejaran recados en la puerta. Si alguien tocaba el timbre, se quedaba inmóvil. Fuimos con una psicóloga infantil. La terapia ayudó, pero despacio. Hubo avances pequeños. Una noche durmió 4 horas seguidas.
Un día quiso entrar sola a la escuela. Otra tarde volvió a reírse porque se le cayó un montón de colores de la mochila y dijo que parecía confeti. Yo lloré después, sola, en la cocina. 6 meses después, Lucía está mejor. No volvió a ser la misma de antes, no del todo, pero ríe. Duerme más. Vuelve a confiar de a poco. A veces todavía revisa dónde estoy sin decir nada. Yo la dejo mirar. Le digo con hechos que sigo aquí. Mis papás y Andrea tuvieron consecuencias. Daniel también fue citado porque estuvo ahí y guardó silencio. No fueron las consecuencias que una imagina cuando está ardiendo de coraje, pero sí fueron reales. Hubo investigación por interferir con la guarda y custodia, y por haber retenido a una menor fuera de los términos autorizados. El proceso no se cerró de un día para otro. Hubo medidas de restricción y gastos legales que ya no pudieron evitar. Mi mamá intentó mandarme cartas. Decía que todo lo hicieron por amor, que yo era ingrata, que algún día iba a entender. No las contesté. Mi papá llamó desde números que no conocía. Andrea escribió correos larguísimos diciendo que yo había destruido a la familia. Algunos tíos quisieron mediar. Les dije que no había nada que mediar mientras no reconocieran lo que hicieron. Nunca pidieron perdón por haberme quitado a Lucía. Hablaban de lo que les estaba pasando a ellos. Casi nunca de lo que le habían hecho a mi hija. Durante mucho tiempo dijeron que yo había roto la familia. Yo ya no tuve fuerza para seguir fingiendo que eso era una familia sana. Carlos entendió rápido que el paquete de pruebas era peligroso para él. La guarda y custodia, la autorización limitada, los mensajes, los pagos, las publicaciones y la manera en que había usado a Lucía en un evento de negocios. También entendió que no le convenía tener problemas cada vez que entrara a México. Su abogado se volvió mucho más razonable cuando dejó de poder controlar la historia. En lo penal, el proceso siguió abierto y hubo medidas de restricción. En lo familiar, el juzgado dejó claro que ningún contacto con Lucía podía darse sin autorización y supervisión. En lo económico, Carlos aceptó pagar los adeudos acumulados de pensión, gastos legales comprobados y una reparación económica dentro del acuerdo. No me volvió rica. Solo me dio margen para respirar. La pensión mensual quedó fijada en 38,000 pesos, con base en ingresos que Carlos ya no pudo ocultar, depositada por vía formal, sin contacto directo conmigo ni con Lucía. Cualquier comunicación tendría que pasar por abogados y por lo que determinara el juzgado. El miedo al dinero no desapareció de un día para otro, pero bajó. Pude pagar terapia sin estar haciendo cuentas con la despensa. Pude cambiar las cerraduras. Pude tomar decisiones con un poco más de calma, no siempre desde el miedo a la siguiente quincena. La gente a veces me pregunta si me arrepiento de haber expuesto a Carlos, de haber metido a las autoridades, de haber seguido hasta Dubái, sin esperar a que alguien más resolviera. No, me arrepiento de haber confiado en personas que ya me habían demostrado muchas veces quién era yo para ellas. Pero de ir por Lucía, no. No lo viví como una victoria. Solo pude respirar cuando Lucía volvió a dormir en su cama. Mis papás decían que Lucía estaría mejor sin mí. Hoy ella está en su cuarto, haciendo tarea con flores secas metidas entre las páginas de un libro. Todavía deja la mochila medio abierta. Todavía viene a buscarme cuando la casa está demasiado callada. Durante mucho tiempo, mi cansancio le sirvió para decir que yo no podía con mi hija. Yo tardé en entender que estar cansada no me hacía menos mamá. Ahora, cuando Lucía se asoma desde su cuarto para ver si sigo en la sala, no le doy discursos. Levanto la vista, le digo que aquí estoy y dejo que me vea el tiempo que necesite. Algunas noches eso alcanza, otras no. Pero las decisiones sobre Lucía pasan por mí, como debió ser desde el principio.